Hola, muy buenos días. Mi nombre es Félix Aranday. Soy médico psiquiatra adictólogo. El día de hoy vamos a hablar sobre la neuropsicología de las adicciones como un esfuerzo más para contribuir con la comprensión de este tipo de trastornos. Esto es lo que se le conoce como una declaración de conflicto de intereses. Eh, Yo quiero aclarar antes de iniciar con la plática que no trabajo para ningún centro de rehabilitación. Exclusivamente participo como un interconsultante externo. Esto quiere decir que yo no soy parte integral del staff de ninguno de los centros de rehabilitación. No tengo ningún contrato o cuotas de productividad, eh, ni recibo ninguna comisión por sugerir o indicar el ingreso de un usuario o la extensión del tiempo de su estancia. No tengo ninguna relación con laboratorios farmacéuticos, así que no recibo ninguna comisión por indicar tratamientos farmacológicos eh, o no sugerirlos o sugerir estudios o algún tipo de valoración o de interconsulta. Y sobre todo, lo más importante es que no recibo ningún tipo de bonificación por esta plática. Y toda la información que se va a transmitir es de carácter científico y puede ser verificada en fuentes científicas. Como una advertencia, la plática está siendo grabada para redes sociales, por lo que les suplico que apaguen sus cámaras si no quieren salir o que su rostro salga en alguna red social o en algún clip. De la misma manera, les pido que conforme vaya avanzando la plática, puedan ir haciendo sus preguntas a través del chat. Conforme vayan llegando las preguntas, esto va a ser para mí una indicación para ir acelerándome para contestar la mayor parte de las preguntas que ustedes me hagan. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la neuropsicología de las adicciones. La neuropsicología de las adicciones se define como aquellos mecanismos que van desde lo genético hasta el funcionamiento neurológico, cruzando por el aspecto psicológico. ¿A qué se refiere con el aspecto psicológico? Son todos aquellos, es el estudio de las emociones, es el estudio de la conducta, es el estudio de la sensopercepción, es el estudio incluso de los ritmos, de los ciclos vitales, de los ciclos circadianos. Eh, todo esto, todos estos funcionamientos tienen una base en el cerebro. Y esta base, el por qué actuamos como actuamos, el cómo es que sentimos y por qué sentimos lo que sentimos, es el objeto del estudio de la neuropsicología, que se encarga de observar aquellos mecanismos relacionados con los tipos de afectos, de conductas, de sensopercepción, de cognición, que se refiere a la capacidad de hablar, a la capacidad de comprender. Todos estos aspectos son vitales para la comprensión de las adicciones. Entonces, vamos a entender, vamos a partir de un punto muy importante, que se visualiza, que se puede ejemplificar con esta frase: las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse. Las conductas que producen consecuencias
desagradables tienden a no repetirse. Esto se ejemplificó a través de un experimento en el cual se metía a un gato en una caja. Esta caja estaba oscura y había una palanca escondida a través de la cual se abría una caja y fuera de la caja había un recipiente con alimento. Entonces se ponía inicialmente al gato en esta caja negra, la cual estaba diseñada para que no permeara ningún sonido, el nivel de oscuridad era absoluto. Entonces, el gato inicialmente tenía una respuesta ansiosa, inicialmente se sentía atrapado y poco a poco iba buscando con la nariz, iba buscando con las patas una forma de escapar de ella, hasta que por fin lograba encontrar la palanca a través de la cual al accionarla se abría la puerta y encontraba un recipiente de alimento. El investigador empezó a observar que el mismo gato en las mismas condiciones, teniendo claro que al escapar de la caja iba a recibir una recompensa, lograba encontrar la palanca de forma más rápida. Primero lo lograba en 109 segundos, posteriormente disminuía al 75% y así conforme fuera más rápida, perdón, conforme el aprendizaje asociado a la recompensa fuera eh, un conocimiento o una reacción asociada al gato. Posteriormente hizo el mismo experimento, pero en esta ocasión, en lugar de aislarlo incluso de todos los estímulos, la caja negra tenía la capacidad de que permearan los olores de la recompensa. Entonces, el gato en la caja negra, conforme olía que la recompensa era eh, muchísimo más apetecible, empezó a reducir desde los primeros intentos, uno, el nivel de estrés asociado al estar en la caja y en segundo lugar, el tiempo para encontrar la salida de la caja. ¿Esto qué quiere decir o esto cómo se interpretó? Nuestros sentidos están asociados a la búsqueda de una recompensa. Todo nuestro sistema nervioso central está diseñado para huir del castigo, para huir del displacer, para huir de aquello que no nos gusta, para huir de aquello que nos estresa y buscar algo que nos genere satisfacción. Entonces podemos partir de dos puntos. El primero es el cerebro va a buscar a toda costa escapar o evadirse de aquello que le es insoportable, de aquello que le es doloroso, de aquello que le genera estrés, estrés emocional, estrés psicológico. Segundo, siempre va a buscar una recompensa e incluso el temor, el dolor, la angustia puede ser menor si se asocia a una recompensa más apetecible. Entre más apetecible sea la recompensa, el cerebro de los seres humanos va a buscar
saciarla, va a buscar adquirirla, va a buscar llegar a ella. ¿Ok? Me salté. Vamos a regresar. Entonces, podemos tener claro que una compulsión es una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. Esto, desde el punto de vista de las adicciones, se puede considerar como autoadministración. La autoadministración de una sustancia que genera un placer se va a tornar en una conducta automática. ¿Me pueden ayudar a ingresar a los asistentes porque me tapa la pantalla, No hay por nadie en favor? sala de espera. Bueno, continúo. Entonces tenemos claridad en que una conducta asociada en primer lugar a una conducta asociada a la evasión de un castigo se va a volver automática. Una conducta asociada a una recompensa se va a volver automática. Y mejor aún, una conducta asociada a evadir el dolor, el estrés emocional, eh, la angustia, que recibe una recompensa, se va a tornar aún de manera más rápida, como trataba de explicarles en el ejemplo del gato, en menor tiempo se va a convertir en una conducta automática. Y resalto la parte automática porque implica que no cruza por la razón, que no cruza por el cuestionamiento, no cruza por la parte más evolucionada del ser humano, que implica el cuestionarse si la recompensa a largo plazo le puede generar algún tipo de daño peor del que está buscando huir, evadirse. No, la conducta se torna automática porque busca evadirse, busca huir del estímulo displacentero. No cruza por los centros de razonamiento. Es una, y aquí es donde empieza la parte neurobiológica a tomar sentido. Y tenemos este esquema muy sencillo para comprender cómo un estímulo en los seres humanos genera un deseo o una fantasía. Este deseo o esta fantasía genera una respuesta, y esta respuesta va a buscar siempre una recompensa. Primero vamos a explicarlo eh, dentro de parámetros neurofisiológicos, que es, no me gusta usar la palabra normalidad, pero vamos a emplear conductas normales. El estímulo que genera la deshidratación es una sensación de boca seca, de resequedad de las mucosas, una sensación de desesperación, de malestar generalizado, el cuerpo empieza a doler, disminuye la fortaleza física. El deseo o la fantasía es tomar agua.
El estímulo automáticamente nos lleva al deseo de beber agua. Sin embargo, en los seres humanos, este deseo nos puede llevar a, desde tomar agua mineral bien fría hasta tomarnos una cerveza bien fría con sus hielitos y así todo escarchado. ¿Ok? Este deseo y esta fantasía inicialmente puede hacer que el estímulo se detenga. Sin embargo, ¿cómo es esto? Alguien va en el transporte público, tiene muchísima sed y en ese momento no puede acceder a una botella de agua, mucho menos una cerveza. Entonces empieza la fantasía a rondar su cabeza diciéndole, en cuanto llegue, dejé una agüita de frutas en el refrigerador cuando va a estar bien fría y entonces ya falta nada más 3 cuadras, aguántate, ya vas a llegar, ya vas a llegar. En el momento que llega la respuesta automática, no pensada, es abrir el refrigerador, tomar la jarra, si bien le va a servírsele un vaso y tomársela, si ya está muy desesperado, lo va a tomar directamente de la jarra, a tragos. Y ese estímulo de saciar la sed va a generar, perdón, la respuesta de saciar la sed va a generar una respuesta. Y esa recompensa nos va a dar el estímulo al cerebro de que ya no tenemos sed, de que las cosas están bien, de que ya está resuelta la causa que nos generaba ese malestar, el malestar conocido como sed. ¿Ok? Traslapándolo a las adicciones, tenemos una serie de estímulos que están relacionados en general al consumo de sustancias. Estos estímulos pueden ser emociones desagradables. Puede ser una sensación de malestar físico, presión o ansiedad, la necesidad física, pero incluso pueden ser más profundos como momentos agradables con los otros, con otras personas. Me le estoy pasando también en el bar que creo que si bebo más, me la voy a pasar mejor. O incluso emociones agradables. Acabo de trabajar una semana completa y pues yo me merezco el fin de semana darme un premio. Y mi premio van a ser 4 piedras. Ese es un estímulo que se interpreta como van a decir, se supone que es agradable sentir que uno cumplió, que alguien cumplió, que se cumplió con una semana de trabajo, que se cumplió con una jornada laboral. Sin embargo, si lo vemos de cerca, el aguantar la ida, el regreso, las condiciones laborales, es muchísimo más complejo y muchas veces estos estímulos corren en ambos sentidos. El estímulo, por ejemplo, de emociones desagradables como la tristeza, la desesperanza, la angustia, el malestar, generan el deseo de, en el caso de la depresión, despertar, dormir y ya no despertar. Ese es un deseo que se empieza a gestar a partir de un estímulo doloroso. Y la fantasía asociada, por ejemplo, al dormir y ya no despertar,
es evadir el sufrimiento. Esto puede generar una respuesta. Puede ser utilizar sustancias que incrementen el estado de ánimo. Por ejemplo, el cristal, por ejemplo, la cocaína, todos los estimulantes, surgen a partir de un estímulo que es la depresión y entonces se activa algo que se llama priming, que es la búsqueda de una sustancia que me genere el efecto contrario. Se accede al cristal, se accede a la cocaína y entonces la respuesta estimulante apaga el impulso temporalmente. El impulso de la tristeza, el impulso de la inadecuación, de la desesperanza, del cansancio, de la falta de energía. Y entonces, cuando se vuelva a presentar la tristeza, mi deseo en automático va a cambiar. Ya no va a ser, ojalá me durmiera y ya no volviera a despertar jamás, sino el deseo asociado a la fantasía es, voy a juntar unos 100 pesitos para comprarme unas 4 piedritas y obtener nuevamente la respuesta que me va a generar la recompensa. Y es apagar el estímulo, huir del estímulo. Y aquí es donde muchas veces se cae en vacíos en el entendimiento de los, de los trastornos relacionados con sustancias o de las adicciones. Entre compañeros muchas veces escuchamos, pues te drogas para evadirte. Pues sí, efectivamente, eso es la definición de adicción. Me evado porque no tolero la angustia que me genera convivir con X persona. No tolero la angustia que me genera el futuro. O todo lo contrario. Estoy tan acostumbrado al castigo. Desde pequeño estoy tan acostumbrado a ser ignorado. Estoy tan acostumbrado a los malos tratos, a las humillaciones, que entonces cuando tengo emociones agradables, no sé cómo lidiar con ellas. Me angustian. ¿Las emociones agradables pueden angustiar a alguien? Sí, cuando no está acostumbrado a recibirlas. Y entonces el deseo o la fantasía o la búsqueda de acabar con este estímulo muchas veces es a través de el cannabis, los cannabinoides. Me genera eh, tanto bienestar el convivir o el ir logrando, eh, y se ha visto, y últimamente se ve demasiado. En el momento que los cannabinoides rompen el estigma y se hace eh, más caro por la potencia, se está asociando mucho a las clases productivas, a personas que trabajan en transnacionales, personas que están sometidas a bonos, cuotas de productividad. Es tanto el estrés que para disminuirlo utilizan los cannabinoides, logran el, eh, el premio, logran la recompensa que es el bono, llegan a su casa y como están solos, todo ese rush que les generó buscar el bono para ser el empleado del mes y competir de forma fantasiosa con quién sabe quién, porque al final viven solos con el perro, o más bien el perro vive muy bien en la casa donde él llega a dormir y a cambiarse,
para bajarse ese rush, consumen marihuana, cannabinoides, la marihuana ya no existe, consumen cannabinoides. Entonces, esa emoción agradable de haber triunfado, de haber logrado un bono, de haber movilizado tantos toneladas de producto, pues en la soledad no significa nada. Entonces, hay que bajarse el rush de haber ganado, pues en la soledad del consumo de los cannabinoides. Y es así como no hay en los seres humanos, la lógica no es lineal. Lo placentero no es placentero para todos y lo displacentero no es displacentero para todos. Me explico. Los niños que han sufrido violencia sobre todo física infantil, de adultos, buscan el ser golpeados, buscan el ser agredidos para existir. O sea, por eso las iniciaciones en los cárteles, las pandillas, muchas veces son iniciaciones violentas, donde se juntan todos los miembros y a través de una golpiza que dura 10 minutos, 15 minutos, se es parte de estos pequeños grupos sociales conocidos como cárteles, pandillas, clicas, como sea que les quieran denominar. Porque solamente a través del dolor saben que pertenecen, solamente a través del dolor han entendido que existen para el otro. Para mi papá solamente existía cuando entraba y trataba de educarme a punta de cinturonazos. En el caso de las agresiones psicológicas, para mi mamá solamente existía cuando tenía que descalificarme, cuando me decía que no servía para nada o señalaba algún defecto de mi cuerpo. En este caso en particular, las dismorfias corporales son intolerables cuando un hombre o una mujer que está acostumbrado a las descalificaciones, sinceramente tiene una pareja que le dice, hombre, qué bien te ves, voltea y su respuesta es, ay no, mira, se me nota aquí, se me nota acá, o la respuesta es, y ahora que quiere, seguramente quiere algo de mí, eso no puede ser cierto, me está queriendo calcular. Y es ahí donde el valor de los estímulos, la carga emotiva que se le da a los estímulos es distinta para cada ser humano. Y este círculo, que también se le conoce como cadenas conductuales, es aquello que un usuario tiene que reconocer, porque no es igual para todos. Hay personas que no beben de ninguna manera cuando están estresados, pero cuando hay que celebrar, beben. Y hay otro grupo que no bebe en público. Jamás lo vas a ver en una fiesta sosteniendo un trago. Sin embargo, bebe durante las noches para poder conciliar el sueño. Y entonces el estímulo asociado al deseo y la fantasía, la respuesta que genera y la recompensa, son cuatro factores que los usuarios tienen que tener claro. Hay personas que no toleran el hambre,
disminuyen sus niveles de glucosa, se tornan irritables, agresivos, sencillamente porque su sistema nervioso central no tolera ese estímulo. Es un estímulo que genera muchísimo malestar. Sin embargo, hay otro segmento que el no comer les genera muchísimo placer. Tanto placer genera que pueden desarrollar trastornos de la conducta alimentaria y prácticamente llegar a puntos de desnutrición muy graves y les genera placer. Pero ¿cómo les va a generar placer? Esas son las características individuales que tiene cada expresión, cada conformación del sistema nervioso del cerebro de las personas. Hay, hay personas que no toleran el dolor y que incluso beben o usan drogas como los fentanilos que en este momento están acabando eh, con gran parte de la población, justamente porque es una droga que, entre otras cosas, disminuye la sensación de dolor, disminuye la sensación de terror asociado al dolor. Y hay otro grupo de personas que se generan lesiones, que es el cutting, se realizan cortes o mutilaciones graves, y eso les genera placer. ¿Cómo el lastimarse puede generar placer? Hay un punto en el cerebro, en la médula espinal, donde los, los cables, por decirlo así, todos los nervios periféricos se cruzan con las vías serotoninérgicas y cuando un individuo se corta, disminuye la ansiedad. El cuerpo prioriza el dolor físico a la angustia psicológica, al dolor emocional. Entonces se generan graves lesiones porque es una forma en la que huyen de la angustia, del castigo que les está generando el dolor emocional. Y es ahí donde todas estas conductas se van asociando a distintos tipos de droga, que van desde lo alucinante, por ejemplo, eh, los vacíos existenciales. Yo me siento vacío existencialmente, que puede estar asociado a la depresión o no a la depresión. La vida no tiene sentido, tener un empleo no tiene sentido, ganar un sueldo mínimo no tiene sentido, y entonces me voy a la Riviera Maya o me voy a Coyoacán, depende el estatus socioeconómico. Uno hace un ritual de ayahuasca y otra persona hace un ritual de floripondio o de chocongos. A través de las alucinaciones que les va a generar estas sustancias y la interpretación de las mismas, van a empezar a encontrar un sentido. Es que hablé con un árbol, con la Pachamama, y entonces me inspiró a... Y la recompensa es empezar a lidiar cognitivamente con ese nihilismo, con esa desesperanza que los ha marcado. Entonces, las drogas a lo largo de la evolución de la humanidad, tanto las médicas, los psicofármacos, porque tampoco hay que dejarlos de lado, tanto los psicofármacos como las drogas de abuso sirven para bloquear el estímulo y la conducta asociada a ese estímulo. Aquí también viene
un constante error en los doble A, que es usar medicamentos es lo mismo que utilizar drogas, es una forma de evadirte, tienes que enfrentarlo. A ver, no, no tienes que enfrentarlo. Y evidentemente tu cerebro está diseñado para evadirse. Es que te vades a través del sueño. Pues sí, me vado a través del sueño. Eso es uno de las funciones fisiológicas del sueño. Por eso dormimos los mamíferos. Efectivamente. Es que es buscar otro atajo más en tu vida. No, no es buscar otro atajo, es entender cómo funciona el sistema nervioso central. Mi cerebro está diseñado para evadirse. El cerebro de todos los seres humanos está diseñado para evadirse. Por eso sobrevivimos. ¿Y en base a qué? En base a esta maravilla que es el sistema límbico. El sistema límbico es un centro complejo de interpretación de las emociones asociadas a la conducta. Si yo hago ejercicio, voy a secretar una serie de neurotransmisores, de sustancias químicas que me van a hacer experimentar un gran placer. Aquí se empieza a asociar. Dos, emociones asociadas a sensopercepciones. Si yo escucho determinado tipo de música, me voy a relajar y entonces esto lo voy a asociar a placer o algo muchísimo más importante que se ha visto en ensayos internacionales con alto poder estadístico que se llaman las cortes internacionales, que es aquellas personas que practican la yoga como disciplina, no como deporte, tienden a tener mucho mayor control de lo que perciben del medio y de sus cogniciones, de lo que piensan y cómo lo piensan. Y entonces esa disciplina se asocia a través del sistema límbico como un hábito. La dieta balanceada genera una sensación de bienestar que se asocia en el cerebro. Las dietas altas en grasa, las dietas altas en hiperprocesados, con un alto valor de carbohidratos, dan de inicio una sensación de bienestar, pero a la larga generan malestar físico, muy parecido al que generan las drogas de abuso. Sin embargo, esta parte del cerebro también está diseñada para almacenar los patrones de búsqueda automática que les comentaba anteriormente. Siento angustia, me voy a echar unos chochos. Siento angustia, me voy a fumar un cannabinoide. En bong. Estoy triste, estoy muy deprimido, me voy a echar unas líneas, unas piedritas, un crico, un Pokémon. Y entonces a partir de eso se va a generar una sensación que se va a almacenar
sobre todo en esta parte que se llama amígdala, y que nos va a ir dando respuestas automáticas, respuestas no pensadas, tanto de forma positiva como aquellas conductas que inicialmente generan una respuesta de evasión, pero a la larga generan una sensación de displacer, que lo vamos a ver más adelante. Y entonces, ¿cómo es que esto puede quedar almacenado en nuestro cerebro? Y es muy claro, aquí tenemos lo que se llaman los cromosomas. Los cromosomas están constituidos por genes. Imagínense que los genes son como las aplicaciones del celular y que el cromosoma es como el celular. Un celular tiene muchas aplicaciones, ¿ok? Y cada celular tiene distintas aplicaciones, depende del usuario. Aquí tenemos un fenómeno que se le conoce como epigenética, que quiere decir por arriba de la genética, que son estímulos que pueden cambiar nuestra información. Y aquí se empieza a resolver uno de los principales cuestionamientos al respecto de las adicciones. Se han hecho estudios en gemelos idénticos. ¿Qué quiere decir? En gemelos que comparten la misma información, que son idénticos y que fueron separados porque fueron dados en adopción al inicio de su vida, y un gemelo desarrolló una adicción y el otro gemelo no desarrolló una adicción. Se le sigue a lo largo de su vida y a lo largo de su vida se observa que fue distinto en cada uno de ellos. Y regularmente las cosas que pueden precipitar un cambio en la lectura de esa información, en México, como lo vimos el mes pasado, es en estos últimos años hemos estado teniendo una grave ruptura en el tejido social, que quiere decir que hay un encarecimiento brutal socioeconómico, se está polarizando la población. eh, los que tienen más aún, los que tienen menos aún. Hay una debilidad de todas las instituciones, hay una crisis de inseguridad, el Sistema Nacional de Salud se está derrumbando, hay graves problemas con el agua, con la movilidad, tenemos un discurso de odio inserto en nuestra vida cotidiana, hay una apología del crimen, que es la única forma de dejar de ser pobre, pobre, tan pobre, es convertirte en narco, que también lo hablamos el mes pasado. Y en Latinoamérica se vive bajo la lógica del sicario. Me eres insoportable, te elimino. Ya no hay puentes de discurso, ya no hay puentes de discurso entre los vecinos. Me caes gordo, ahí vas, voy con todo. No me dejaste pasar, se arman las broncas en el transporte público, en los cines, y sobre todo se ha criminalizado a los usuarios. Y esto lo hemos podido observar. Estos factores se han asociado a un incremento muy rápido, exponencialmente muy rápido, del abuso de alcohol, drogas y tabaco. Porque tomando un poco, nada más recordando un poco de lo que hablamos en la sesión pasada, los chicos cuyos padres tienen que salir a trabajar y que prácticamente salen cuando están dormidos y regresan cuando están dormidos,
y tienen que ser cuidados en los grandes dormitorios, municipios que son dormitorios, si bien por un par de abuelos, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, entre los mismos hermanos se cuidan, terminan viviendo una angustia, una soledad profunda que, que los lleva a las calles, que los lleva a buscar pertenecer. Los factores de protección para no consumir alcohol y drogas, el primero, el único que ha sido sólido es el deporte. La única forma de prevenir las adicciones es el deporte, practicar una disciplina deportiva. Y se ha observado que se duplica el factor de protección si este deporte te hace pertenecer a un grupo, a un equipo de básquetbol, a un equipo de fútbol, a una liga. Y en este momento, la Comisión Nacional del Deporte, ¿en manos de quién está? Los espacios públicos deportivos son verdaderos centros de narcomenudeo. Esto tiene la capacidad de alterar la forma de la expresión de los genes de un ser humano, definitivamente, definitivamente. ¿Por qué? Porque la ansiedad va actuando como un castigo. No hablemos de ansiedad. Eh, Quien sabe de la ansiedad es quien toma constantemente el transporte público y no sabe si va a llegar a su casa. Eso es miedo, eso es terror. El no saber si tu hijo va a desaparecer o no, si tu hija va a llegar a casa o no. Todo eso va generando una sensación de angustia, una sensación de debilitamiento social, de debilitar a los sujetos, y el sujeto va a buscar huir a toda costa, sin importarle contra quién, sobre quién, como sea, de ese castigo. Y bueno, eso también lo hablamos en la sesión pasada, solamente es un recordatorio. eh, y vamos, en los últimos 3 años, como también lo vimos hace un mes, ya no estamos hablando de monusuarios. Los alcohólicos, como lo comenté, los alcohólicos puros ya están en peligro de extinción. Las nuevas generaciones consumen 3 o más de 3 drogas. La excepción son aquellos que tienen 2 drogas de impacto. La normalidad son aquellos que tienen más de 3 drogas de impacto: alcohol, marihuana y un estimulante, cristal. O aquellos que se inician con cristal, que ahorita ya tienen problemas de fentanilos y de cannabinoides. Entonces aquí ya tenemos 2 factores que van alterando la lectura de los genes que transforman los circuitos o que unen los circuitos en el cerebro y que hacen a los individuos alterar la comunicación entre las neuronas. Aquí podemos ver una fotografía por microscopía de un sistema de cableado muchísimo más poderoso que cualquier fibra óptica, que puede transmitir en todos los sentidos. Puede recibir información mientras sale información de distintas polaridades. Es como transmitir audio, video en un mismo, a una velocidad muy alta. ¿Y cómo lo logra? A través de una serie de sustancias que se llaman los neurotransmisores. Lo que sucede con las drogas, bueno, vamos a hablar primero de lo que sucede con las drogas, es que altera el equilibrio en estos neurotransmisores, ¿ok?
al alterar el equilibrio en la comunicación de las neuronas se empiezan a hablar en lenguajes distintos. Se rompe, imagínense, todas nuestras neuronas, por decirlo algo, hablan español. De repente, alguien consume cannabinoides, marihuana, los derivados de la marihuana, que la marihuana actualmente no existe, lo repito, y entonces una neurona empieza a hablar pacheco mientras la otra habla español, mientras la otra ya no habla. Y se genera al perderse eh, el equilibrio entre la noradrenalina, que es un neurotransmisor, y la dopamina, tenemos una dificultad para disfrutar de las cosas, que se llama anedonia, una imposibilidad para disfrutar de las cosas. Hay una falta de energía, al usuario no le dan ganas de bañarse, ya no le dan ganas de salir con sus amigos, tiene una apatía, deja de ir a la escuela, prácticamente se la pasa fumando y vive para fumar 7 días a la semana. ¿Ok? Sin embargo, si utiliza un estimulante como lo es el cristal, va a haber un incremento de la ansiedad, va a haber una sensación de tensión, de irritabilidad, de agresividad, va a haber una disminución del apetito, un incremento de la libido, que esto es muy importante, muy importante. El cristal es una droga que incrementa el apetito sexual y a su vez incrementa la irritabilidad y la agresividad, lo que se ha asociado a, al incremento de la violencia de género. Se ha visto que las parejas consumen cristal, empiezan a elevarse y se estalla, hacen estallar, o en algún momento estalla la irritabilidad regularmente. eh, En el caso de las parejas heterosexuales, que no es privativo, pero es solamente un ejemplo lo que voy a utilizar. En el caso de las parejas heterosexuales, el hombre golpea a la mujer de una manera brutal. Cuando baja el efecto, siente culpa, corre a consumir la siguiente dosis y se hace una conducta automática. La violencia asociada al consumo de estimulantes actúa de forma automática. Y entonces, desgraciadamente, en México, muchos casos de feminicidio, donde eh, estadísticamente es muchísimo más frecuente que el ejecutor sea la pareja, está asociado a consumo de cristal, porque se establece este círculo donde el cristal incrementa mi apetito sexual, incrementa la violencia y una forma de sacar esa tensión sexual, uno es a partir de la excitación, es a partir de una relación sexual, pero que se va asociando a prácticas violentas conforme se va requiriendo más dosis, más dosis, más dosis. Entonces, en la pareja heterosexual, la mujer chantajea para recibe el golpe y entonces chantajea y moviliza al varón para la búsqueda de más drogas y así se articula ese círculo vicioso o esa conducta automática. Ojo, no es privativo de las parejas heterosexuales, lo estoy utilizando exclusivamente como un ejemplo. Y entonces podemos observar cómo la alteración de los neurotransmisores que causan las drogas se asocian permanentemente a ciertas conductas que incluso cuando
ya no existe la sustancia, la búsqueda de el satisfactor queda impresa en el cerebro. ¿A qué me refiero? Los usuarios de cristal en general tienden a sostener o a buscar eh, prácticas sexuales de alto riesgo, aún después de la rehabilitación. La búsqueda de la novedad, la búsqueda del riesgo, la dificultad para vincularse a largo plazo es constante la queja. Me aburro muy rápido de las personas, me aburro muy rápido de la relación, es porque hay un circuito que constantemente está estimulando al individuo para la búsqueda de un satisfactor más potente y más potente y más potente. Y aquí tenemos como conforme se va utilizando las sustancias, se empieza a perder la densidad neuronal. Aquí podemos ver igual microscopía electrónica, podemos ver la densidad neuronal y aquí posterior al consumo de sustancias podemos ver la disminución de la densidad neuronal. Entre más densidad neuronal tengamos, el cerebro tiene muchísimo mayor capacidad para generar o regenerar nuevos circuitos, para recuperarse. ¿A través de qué? A través de medicamentos que bloqueen la percepción del estímulo nocivo. Y aquí es donde podemos integrar el daño a mediano y largo plazo que buscan o que generan las drogas de abuso. Las drogas de abuso inicialmente van a generar una sensación de placer muy, muy, muy intensa y van a generar una descarga de neurotransmisores que poco a poco va a ir generando que las neuronas cambien de idioma. Ahora van a empezar a hablar, ya habíamos señalado que la norma en este momento es hasta 3 sustancias, 4 sustancias. Imagínense que las neuronas empiezan a hablarse en 4 idiomas distintos. Una neurona o un grupo de neuronas grita, necesito cannabinoides, necesito Oran Kosh, Lemon Kosh, Gorilla Kosh, dame algo. Por otro lado, otro grupo de neuronas grita unas piedritas, un Pokémon. Y por otro lado, para bajármela, un alcoholito, unos azulitos. Entonces, esa división o ese cambio en el equilibrio neuronal en distintos sectores o en la totalidad de los sectores, a la larga va generando destrucción de las neuronas, porque hay neuronas que al final terminan recibiendo hasta 5, 6 o una cantidad inmensa de estímulos que van en sentido contrario. Por un lado, una neurona dice, ya bájale al cristal porque nos vamos a morir, nos vamos a infartar. Otra neurona dice, sí, para bajar el cristal vamos a meternos marihuana. Y otra más dice, no, marihuana ya no, porque mañana tenemos que ir a trabajar, no nos van a dar ganas. Entonces, ante esos cambios de señalización, la neurona genera un mecanismo que se llama apoptosis o muerte celular programada. La neurona revienta para romper ese circuito, para acabar con ese circuito donde confluyen varias señales que en el mismo momento se contraponen para preservar la mayor cantidad de neuronas conectadas. Entonces, el cerebro para defenderte mata neuronas
que están mandando señales en sentidos contrarios. Y entre más pase tiempo, entre más intensa sea la droga, entre más potente sea la droga, como en el caso de los fentanilos, más potente es el satisfactor y más rápido, como en el caso de los gatos, se instaura la conducta. Entre más potente sea la sustancia, más rápido se va a asociar a una sensación de evasión del castigo y más intensa va a ser la sensación de recompensa. Pero ojo, entre más potente es una droga, más neurotransmisores necesita para generar el efecto y más neuronas se destruyen. Para protegerse el cerebro te sube el umbral y lo que se conoce como adicción o trastornos relacionados a sustancias se genera un fenómeno llamado tolerancia. Para ponerme igual necesito duplicar la cantidad. Si antes con 4 piedritas me ponía bien Pokémon, ahora necesito 8 piedritas y luego 16. Así hasta que se llegue un punto donde ya no me hace servicio, que es ya no genera el efecto, porque el umbral ya es demasiado alto y se tienen pocos circuitos para poder sostener la transmisión. Aquí podemos ver de la misma manera en la amígdala, que la amígdala es un lugar privilegiado porque genera las conductas en automático, cómo se va destruyendo la celularidad. Y entonces, ¿cuándo se puede establecer el diagnóstico? Pues depende del momento en el que se evalúe al usuario, ya sea en el momento de inicio, ya sea a los 3 o 6 meses o al año. Estos fue, para irme más rápido, todo esto fueron el horizonte adictológico que vimos el mes pasado. Y aquí no me voy a detener otra vez. Entonces, el mes pasado vimos que le voy a pedir a Edgar Palmira que deje de estar rayando las gracias. Entonces tenemos aquí a un usuario que inicia con alcohol. En los siguientes 3 meses va a utilizar una segunda droga que en su mayoría es tabaco y a los 6 meses, un año, va a empezar a utilizar cannabinoides. Se va a seguir por cristal y una quinta droga que va a utilizar va a ser cristal. Tenemos a un usuario de cannabinoides. Una segunda droga de inicio es el cristal. Pasamos de un depresor muy potente a un estimulante porque se empieza a sentir el síndrome motivacional en los usuarios de cannabinoides tan potentes como son los derivados de la marihuana Kush. Entonces la segunda droga les tiene que dar para arriba, que es un estimulante muy potente como el cristal. Y la tercera droga puede ser alcohol para bajársela o cocaína para subirla más. Y entonces aquí podemos ver cómo una vez que se instaló un efecto tan satisfactorio como el del cristal, si se fijan las estadísticas, mencionan que lo que va a buscar es irse para arriba. El resto de las drogas quedan en segundo, tercero, quedan desplazadas. Inicio con marihuana, tengo altas posibilidades de las marihuanas, los cannabinoides, los derivados de la Kush. Entonces, una segunda droga para sacarme de esa depresión tan profunda, de esa anedonia tan profunda, de ese malestar tan profundo que generan a corto plazo los cannabinoides tan potentes, es algo que me dé para arriba y es el cristal. Cuando se inicia con el cristal, curiosamente se busca algo que dé para abajo, porque es tan potente que pues se busca paliar los efectos.
Esto se instaura a través de el sistema dopaminérgico, que es parte del sistema límbico, que es el encargado de generar y fijar las conductas asociadas al placer. Y entonces aquí tenemos tres momentos. Uno, el momento inicial, cuando un sujeto en los primeros 3 meses del consumo es valorado, podemos evaluarlo para observar cuáles son los estímulos que tiene asociados al consumo de sustancias. Y aquí hay algunas relaciones que están estadísticamente comprobadas, que es la depresión se asocia al consumo de sustancias, la ansiedad se asocia al consumo de sustancias, el trastorno afectivo bipolar se asocia al consumo de sustancias, el trastorno por déficit de atención se asocia al consumo de sustancias, dificultades sociales, todas las que hablamos, se asocia al consumo de sustancias. Entonces aquí tenemos la relación entre el estímulo del cual el sujeto está buscando huir porque le genera malestar, porque le genera displacer, asociado a la droga de la cual está abusando. El tratamiento entonces se convierte en tratar la causa primaria, porque al detectarlo de forma temprana, con una mayor cantidad de densidad neuronal, se puede interrumpir esos circuitos que están asociados a preservar la conducta. Posteriormente, en un segundo momento, podemos ver que en un segundo momento de evaluación podemos ver que ya no se puede hacer un diagnóstico de la causa, porque las consecuencias neurológicas que causan las drogas de abuso no permiten observar los daños o las patologías de base. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Cualquier persona que consuma cannabinoides y un estimulante puede ser diagnosticado con trastorno límite de la atención. Y no necesariamente tiene trastorno límite de la personalidad. Alguien que consume cannabinoides y que consume un estimulante como la cocaína, en el periodo de abstinencia va a parecer border, va a parecer limítrofe. Y no, ese es un falso diagnóstico. Cualquier usuario de cannabinoides va a tener déficit de atención. Y no necesariamente el diagnóstico de base es el déficit de atención. Cualquier usuario que se están viendo mucho, que utiliza cannabinoides con fentanilos, va a tener un episodio psicótico y no necesariamente es esquizofrénico. Cuando ya se esté en el curso mayor a 6 meses del uso de drogas, en la gran mayoría de los usuarios, solamente se pueden tratar los síndromes asociados a la abstinencia o a la intoxicación, y se tiene que esperar un periodo muchísimo más largo de tiempo para ofrecer un tratamiento adecuado. 3 meses no sirven de nada. 3 meses solamente sirven para iniciar a tratar sindromáticamente lo que las drogas causaron, porque estamos hablando de otra era. Dicen, es que antes, en mi época, pues con 21 días, y eso es internacional, con 21 días de estar internado, se obtenían o había modelos que ofrecían buenos resultados. Pues sí, claro, estamos hablando que la droga más potente era la cocaína, y que la cocaína era una droga tan clara que no estaba hacia todos los estratos. Para nada la potencia, no se compara la potencia de la cocaína con la potencia del cristal.
No se compara la potencia de la cannabis sativa o la cannabis índica con la potencia de la marihuana, de los cannabinoides kush o los cannabinoides sintéticos, que muchas veces en vapeadores están mezclados con opiáceos, con fentanilos. Entonces, en este momento, siendo realistas, 3 meses no sirven para nada. Y entiendo la angustia de los familiares, entiendo la desesperación de los usuarios, pero si no comprendemos a qué nos estamos enfrentando, parece absurdo o no tiene sentido lo que estamos haciendo, porque cada uno jala por su lado. Con una droga tan potente como el cristal, que me disminuye o le disminuye al usuario la densidad neurológica rápidamente, lo primero que tengo que hacer es preservar el volumen neuronal que me queda. Y es ahí, por ejemplo, cuando utilizamos un medicamento que se llama la aceticolina. Ese medicamento se tiene que tomar por lo menos un año para disminuir esta muerte celular programada o esta apoptosis de las que les hablaba, que las neuronas empiezan a morirse en cadena, a desconectarse y se pierde la densidad neuronal. 3 meses no sirven para nada. Es que necesariamente tiene que estar internado un usuario, no necesariamente, pero entonces depende de la integridad y de la funcionalidad de la familia. Pero le dices a la familia, pase a terapia familiar, no, porque se él es el enfermo, no, ¿yo por qué? Si él es el que no entiende, él es el que se está evadiendo. Y empiezan a actuar en cadena una serie de resistencias, vamos a llamarlas, resistencias tan comunes, pero fatales en el tratamiento moderno de las adicciones. Tenemos que comprender, ya no nos estamos enfrentando a drogas del siglo pasado. Quien en este momento les diga que es experto en el tratamiento de las adicciones, les está mintiendo. Todavía no terminamos de ver en México todo lo que nos generan los fentanilos, cuando por otro lado seguimos combatiendo los daños que nos genera el PVC, que son las monas. Tenemos horizontes adictológicos disímbolos y tenemos usuarios que traen 3, 4, 5 sustancias y la presión de los familiares de ya me lo voy a llevar, ya me lo voy a llevar, ya me lo voy a, pues llévatelo, pero pues no estás entendiendo nada, ni el usuario está entendiendo nada. Y es justamente uno de los objetivos y de las grandes conclusiones que buscamos obtener a través de este tipo de pláticas. Si no entendemos lo básico de las áreas y las funciones que afectan las drogas de abuso, no vamos a entender el tratamiento y los esfuerzos van a ser inútiles. Y entonces tenemos usuarios con 20 anexos que no les han servido para nada, solamente para retrasar el tratamiento adecuado del trastorno. Les agradezco su atención. ¿Hay preguntas? No todavía. Levantaron una mano. A ver, como les comentaba al principio, esta plática está siendo grabada para subirse a redes sociales. Si quieren hablar, tengan claro que la plática completa se va a subir al canal de YouTube. Si prefieren mandarlas en escrito para no revelar su nombre ni el nombre de el usuario, adelante.
Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la importancia de que el sistema familiar tenga valoraciones psiquiátricas? Es sumamente importante. Recordemos que dentro de los factores asociados al consumo, en gran medida están los patrones de relación. Como les comentaba y les daba algunos ejemplos. Eh, Cuando existe violencia intrafamiliar, cuando existe violencia infantil, ya sea psicológica, ya sea sexual, eh, económica, me falta un tipo, psicológica, económica, sexual y física. Si hay alguno de esos cuatro tipos de violencia, estamos hablando de patrones arraigados en la dinámica familiar. Y entonces se conoce que el usuario de drogas, de abuso, se convierte en el familiar emergente. ¿Esto qué significa? Se torna la fiebre de la familia. El sistema familiar está enfermo, pero el usuario de drogas está condenado a ser el síntoma de la familia, porque las relaciones al interior son agresivo-pasivas o hay uno de los familiares regularmente que sufre alcoholismo o que sufrió alcoholismo o que sufrió alguna otra adicción y está con su discurso perverso de yo lo dejé solo, yo decidí dejarlo. A ver, qué bien, eso te funcionó a ti. Excelente. ¿Qué quieres? Te hacemos tamales, pozoles, te sacamos al santo, cuetones. Qué bueno que tú lo hayas logrado. Pero este caso es totalmente distinto. Y muchas veces con ese tipo de argumentos vuelven a generar esa angustia y esa descalificación en el usuario de la que buscan huir. Nada es suficiente, nunca te voy a dar el gusto. Y lo que sucede es que el papá, en este caso, o el familiar, está sufriendo mucha angustia, también está sufriendo mucha angustia o mucha culpa. O trae la borrachera seca, que es otro síndrome neurológico que posteriormente vamos a hablar. O hay situaciones familiares donde varios miembros tienen trastorno por déficit de atención. No necesariamente la valoración debe de ser psiquiátrica, pero sí debe de ser por un psicólogo capacitado en lo familiar, en la valoración y la conformación y la detección de este tipo o de mecanismos de vinculación o de identificar trastornos que están siendo repetitivos en la familia. Hay veces que más bien, trastorno afectivo bipolar tiene una gran carga genética. Trastorno por déficit de atención tiene una gran carga genética. Los trastornos de personalidad tienen una gran carga genética. Como ya lo vimos, el trastorno por abuso de sustancias tiene una gran carga genética. Los trastornos de ansiedad tienen una gran carga genética. Y para salir o para buscar el alivio de estos trastornos se recurre a drogas de abuso. Entonces, en los sistemas familiares, aparte de tener ciertos tipos de comunicación violenta, también está la expresión de trastornos psiquiátricos que no han sido tratados. Espero haber sido claro. ¿Qué conductas genera la amígdala ante la sustancia? La amígdala es un núcleo que forma parte del sistema límbico, eh, que es un sistema primitivo. Es un sistema primitivo que
se divide en tres, pero que ofrece tres gamas de respuesta. La primera es la de huida, ataque y sumisión. Ante el peligro, la amígdala nos va a dar la respuesta de huida, ataque y sumisión. Sin embargo, también nos da las respuestas de búsqueda, de acoso y respuestas primitivas para saciar los estímulos que están siendo nocivos. Entonces, la amígdala, imagínense que es un sistema de radar. Está monitoreando constantemente el ambiente. Y hay un fenómeno entre usuarios donde tienen ese radar y saben quién está fumando marihuana o quién trae un porro. Y no le fallan. Se acercan y dicen, ¿qué onda? No, dame las tres. Pues ahí va. Pues entre marihuanos nos reconocemos, ¿verdad? Sí, carnal. ¿Es por qué? Por esa amígdala. ¿Cómo sabe el dealer qué ofrecerte y cuándo ofrecerte? Pues a través de ese sistema de acoso, de ese sistema amigdalino que es inconsciente. La amígdala genera sistemas de búsqueda automáticas que nos pueden llevar a atacar. Por eso, drogas estimulantes muy potentes, como por ejemplo el cristal, se asocian a conductas antisociales, como el asalto a mano armada, incluso el mismo tráfico de drogas, con tal de buscar la sustancia. Entonces, el ataque, la sumisión, que es esta conducta donde lo que les comentaba, donde soy capaz de recibir golpizas, soy capaz de recibir humillaciones, violencia, con tal de la próxima dosis. Me someto, me someto ante el dealer, que es mi gran amigo, es mi compa. Por eso me acepta que le empeñe el micro de la jefa, el microondas. Es una respuesta de sumisión. Y la respuesta de huida son todas aquellas respuestas que se generan cuando se va a bloquear el acceso a la sustancia. Caso simple, cuando llega la camioneta que dice traslado o que dice adicciones, esa conducta de huida es la que se activa y el sujeto va a hacer todo lo posible para huir de lo que le impide acceder a las sustancias. Y esta conducta de huida es amigdalina, es inconsciente. Por eso los primeros 3 meses, un usuario en abstinencia va a decir todo aquello que la familia quiera escuchar, va a hacer todo aquello que la familia quiere que haga, va a prometer todo entre una respuesta de sumisión y una respuesta de escape, como el gato que buscaba la palanca para encontrar la respuesta en búsqueda de nuevamente el satisfactor de las sustancias. La amígdala no es aislada. Recuerden que la amígdala es una parte del sistema límbico, pero en la amígdala están las respuestas más primitivas. ¿Qué quiere decir más primitivas? Que ni siquiera se acercan a los centros de la cognición, del razonamiento. O sea, alguien que en estado de intoxicación o en estado de abstinencia comete un asalto a mano armada, que en los videos del C4 se ve cómo les está temblando la mano, cómo están sudando. Ese acto no es consciente, no es un acto consciente. Después de consumir, recuerden lo que les decía, después de consumir el patrón antisocial se perpetúa, pero con la búsqueda de la sustancia
no es consciente, intoxicado no está siendo consciente. Y es ahí donde muchas veces los familiares no comprenden. Es que me engañó, es que nos puso en riesgo, es que se ha convertido o dejó de ser. Si no comprendemos que existen estos mecanismos que generan conductas automáticas o hábitos automáticos, vamos a estar posicionados y observando lo que sucede a partir de el desconocimiento, la ignorancia o falsas morales o el prejuicio. ¿Hay alguna última pregunta? Hay varias. ¿Qué medicamento mencionó para evitar que continúe la pérdida neuronal? Sí, el medicamento que mencioné es un medicamento que posterior a una valoración psiquiátrica se le puede ofrecer. Se me fue el nombre, esta plática va a estar en YouTube. Les recomiendo que no se automediquen. Existen varios oxigenantes onotrópicos cerebrales. Mencioné uno, pero hay una gama de nuevos tratamientos que se llaman nootrópicos. Los nootrópicos funcionan como eh, medicamentos que ayudan, uno, o a generar más plasticidad neuronal, que quiere decir que se busca que los circuitos cerebrales se reconecten. Hay otros que sirven para oxigenación, hay otros que generan mejor atención, concentración y memoria en sujetos donde la atención, la concentración y la memoria han sido dañados. Vamos, eh, acérquense a una consulta psiquiátrica. La pueden recibir en el Instituto Nacional de Psiquiatría. El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene un área muy especializada en el manejo de adicciones. Se les hace un estudio socioeconómico. Los centros de integración juvenil también tienen atención psiquiátrica. El Hospital Fray Bernardino Álvarez, que es un centro eh, de alta especialidad, tiene muy mala fama, pero sencillamente es por ignorancia. Es uno de los mejores centros psiquiátricos de atención en Latinoamérica. Ya tiene 2 años con su clínica adictológica. O en el número de Vive Sin Drogas, que es 01 800 911 2000, creo, el de Vive Sin Drogas. Ahí pueden recibir información para acceder a apoyo adictológico especializado. No se automediquen. Le doy, esa no contó porque no la contesté, una más y con esto terminamos. ¿Cómo es el daño neuronal ante el abuso de sustancias? El daño neurológico es crítico. Y aquí tenemos que hacer una separación. Existen citotóxicos, que es de lo que hablé el mes pasado, y existen drogas de abuso. Un citotóxico es el, eh, el PVC. Ya, un citotóxico es el PVC. El PVC es una sustancia que actúa como sustancia de uso industrial. No es una droga para el consumo humano. Un citotóxico es una sustancia de uso industrial que de ninguna manera está diseñada para el uso de los seres humanos, porque destruye el cerebro. Otro de los citotóxicos es algunos derivados del DMT, de la ayahuasca. Son medicamentos que generan daños permanentes por su concentración
de stramonium, igual a datura stramonium, que es el toloache o el floripondio. Todos estos entran en la categoría de citotóxicos, que son venenos, por llamarlo de alguna manera, o son sustancias de uso industrial que generan destrucción. Por otro lado, están las drogas de abuso. El alcohol etílico o etanol está diseñado para consumo humano. Entonces, la adaptación que tiene el cerebro al consumo de alcohol y el resto del organismo es muchísimo más estable en el tiempo. ¿Ok? Sin embargo, entre más potente sea una droga, más destructiva es. No hay pierde. Y en este momento, las drogas más destructivas en México son el clorhidrato de metanfetamina o cristal y los fentanilos, que se están mezclando con el cristal. Lo hablamos también la sesión pasada. Entre más potente una droga, más destructiva es y más daños va a causar a corto plazo. Entonces, comparativamente, tenemos un sujeto con uso de cocaína equiparable de 5 años, que tiene las mismas lesiones neurológicas de un usuario de cristal y o fentanilos de 3 a 6 meses, que tienen el mismo índice de destrucción, de neurotoxicidad. Entonces depende mucho y estamos hablando de solamente una droga. Pero cuando ya tenemos poliusuarios, que es alcohol, cannabinoides, cristal, cocaína, ayahuasca, entonces tenemos que ir potencializando el riesgo de destrucción neurológica. Y solamente estamos hablando de destrucción neurológica, no estamos hablando de daños cardiovasculares, de daños cardiocerebrovasculares, no estamos hablando de daños renales, no estamos hablando incluso de daños musculares o de la asociación con otras enfermedades como es la hipertensión, como es las personas que viven con diabetes. Vamos, solamente nos estamos enfocando a uno de los daños que provocan las sustancias y que generan conductas automáticas. Pero para concluir con esta plática, entre más potente es una droga, más destructiva es. Y hay que separarlos. Existen los citotóxicos como por ejemplo el cloruro de metilo, los poppers, no están diseñados, nunca fueron diseñados para consumo humano. Entonces, la vasodilatación que generan los solventes, la destrucción que generan es muy rápida en el tiempo. Y el horizonte adictológico en este momento está dividido. Como tenemos usuarios de solventes, tenemos usuarios de metanfetaminas. Vaya, les agradezco mucho su asistencia a esta plática. Nos vemos el próximo mes.